bendiciones, doctora Chucarro. ¿Cómo está, Ángel? Bien, ¿cómo estás vos? Qué bueno Todo verte. igualmente bien aquí, No, trabajando. Arnaldo, vos sabés que esta es una tarea de, digamos, para uno de los trabajos que tengo que hacer, pero también aprovecho para que esto pueda servir como un material para que otros puedan verlos, puedan animarse también y Ujú, hablar de liderazgo y de las cosas actuales son cosas que nos interesan a todos. ujú, Entonces, claro que eh, obviamente saber que estamos hablando con alguien que se encuentra ahora en Kansas, pastor de una iglesia en Kansas City, ¿sí? ujú, Acabas de recibir tu doctorado en el Midwestern ujú. y estás como profesor. Un montón de cambios en este año, ¿cierto? Sí, Y completamente. encima el tema del coronavirus y tu liderazgo en esta circunstancia. Así que hay muchas cosas que son muy interesantes Ujú, para compartir. Y en sí. principio es cómo, digamos, ¿qué conclusiones has sacado de este tiempo en este tiempo de pandemia? ¿Qué cosas han fortalecido tu liderazgo? ¿Qué cosas fueron desafíos? ¿Qué cosas Mm. aprendiste? Bueno, en primer lugar, con relación a la iglesia, fue un desafío tremendo porque nuestra iglesia es una iglesia chica, estábamos empezando y teníamos como 10, 12, 10 familias más o menos asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Y antes de la pandemia. Y estamos con planes y proyectos para todo este año. Y después de cuando comenzó todo este tema, realmente pudimos ver bueno, pudimos ver la mano de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de hacer los cultos en Facebook Live o Zoom, realmente la audiencia en sí creció y se añadieron más familias. La última vez hice un cálculo, son 16 familias que están ahora en la iglesia Mm. a pesar de esto, ¿verdad? Entonces, aprendimos a confiar en Dios más que nada y a estar dependientes de Él en este tiempo. Incluso tenemos algunos hermanos que se unen desde Argentina, de Paraguay, en los estudios, por ejemplo, eso a nivel ministerial te estoy hablando, ¿verdad? Lo otro a nivel académico, realmente muchos cambios en el sentido de también la enseñanza ya no fue presencial, sino fue a través de Zoom. Um, y mucha presión en todo sentido, en el área personal, uno quizás hay miedos para no contagiarse, ¿verdad? Pero fue para mí, más que nada depender de Dios en todo este tiempo. Amén. Vos sos parte de una iglesia que es grande. Visité tu iglesia allí en Kansas. Ujú, Precioso lugar. En realidad, sí. esa iglesia, ¿qué cantidad de miembros tiene? Bueno, la iglesia Pleasant Valley tiene más o menos 5,000 miembros. Sí, es una iglesia preciosa. Sí, sí. Me Y invitaste ahí. sí, nosotros estamos ahí como una plantación hispana. Bueno, en cierta manera estamos bajo, como le dicen, la cobertura, no me gusta usar esa palabra, pero bajo la sombrilla, podríamos decir. Ujú. Ahora, o sea, qué interesante porque lo que me decís vos es que, o sea, tu intención es plantar una iglesia Ujú. netamente hispana o tu deseo es que sea también bilingüe. No, bueno, em, yo estoy más llamado, así como Pablo, ¿verdad? Y estaba llamado a los gentiles y Pedro a los Sí. judíos. Yo estoy más llamado a la gente hispana. Aunque hablo inglés y todo, me defiendo bien, pero yo creo algo y hablo de eso en parte de mi disertación, ¿verdad? De que siempre vamos a tener primera generación de hispanos viniendo a este país, siempre. Em, por más de que tengamos segunda generación, tercera, que quieren hablar en inglés, pero reunirse en una iglesia hispana, igual siempre vamos a tener esa primera generación que va a necesitar ser ministrada. Y yo soy llamado a eso, ¿verdad? A mí me gusta nuestra gente, ministrarles a ellos. La idea nuestra es de tener una iglesia hispana de primera generación. Por supuesto, vendrán segundas generaciones y quizás tengamos programas aparte para ellos, pero el enfoque principal es en español y para la primera generación. ¿Hay iglesias allí en Kansas que sean solamente hispanos? O sea, iglesias solo hispanos.
Sí, bastantes hay. Ah, Aquí en mira, el área, en el área de Kansas City tenemos, wow, como 10 12 iglesias hispanas. wow. Bueno, hablando de iglesias bautistas, ¿verdad? Después tenemos las iglesias carismáticas que son muchos, muchísimos más. Tendríamos como unas 40 iglesias, yo creo. Te hago una pregunta. Vos tenés la experiencia de poder estar allí, poder ver la iglesia anglo y la iglesia hispana. Ujú, No, no hace mucho hablaba con un pastor y me decía que es americano y está aquí en Argentina haciendo ministerio aquí. Y me dice, Ángel, los hispanos en Estados Unidos no es como la iglesia aquí, son diferentes, quizás no tienen ujú. la misma iniciativa. ¿Vos ves alguna diferencia entre la iglesia hispana, digo, en su comportamiento, en su compromiso? ¿Ves distinciones? ¿Hay distinciones en ese sentido? Quizás culturales, quizás vos lo puedas atribuir a otro tipo de situaciones. Bueno, es lo que yo siempre digo, ¿verdad? La iglesia americana aquí está en su país. Mm, Ellos tienen su cultura, están en su propio país y es muy diferente a una iglesia hispana. ¿Por qué? Porque la iglesia hispana, y yo siempre digo esto, la iglesia hispana siempre aquí está compuesta por gente de varios países, lo cual crea una subcultura nuevamente. mm. Y es, es bastante diferente plantar, que un paraguayo plante una iglesia hispana aquí con una diversidad cultural hispana, que yo como paraguayo vaya y plante una iglesia en Paraguay. Es totalmente diferente. Y vos ves que el latino que está allí está tan comprometido como la iglesia anglo, digo en el sentido de que quizás va a Estados Unidos y quizás está más preocupado en su progreso, más preocupado en su trabajo. ¿Ves que se compromete más en su país o que se compromete más ahora estando en Estados Unidos con la iglesia? Bueno, el hispano que viene acá, el enfoque para ellos es progresar económicamente y enviar dinero a su país. Mm, Eso es todo lo que ellos quieren hacer y por eso vos ves que tienen, por ejemplo, 2 trabajos. En algunos casos yo he visto personas que tienen 3 trabajos. Yo no sé cómo le hacen para dormir o descansar realmente porque impresionante. Pero el enfoque y la mentalidad está puesta en eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Uno que es inconverso y vos le querés ganar para Cristo a esa persona, le invitas a la iglesia o actividades extras, es muy difícil cambiar eso a un enfoque espiritual, por el tema de que ellos están acá, pero su mente está en su país, enviando dinero a su mamá, a su familia, y ¿cómo se dice? La cultura que se crea aquí en ese sentido. Entonces es difícil, en realidad, porque estás con personas que, digamos, tienen objetivos que quizás a veces, no digo todos, pero puedan conflictuar ahí los intereses en cuanto a su tiempo, en cuanto a sus recursos, ¿no? ¿O no? Ujú, sí. Em, eh, ¿Cómo te puedo explicar? Vamos a suponer un hispano se convierte a Cristo y es muy difícil cambiar el tema, por ejemplo, de la mayordomía, ¿verdad? Porque siempre están enfocados a ayudar a su gente allá y en la parte de los diezmos o las ofrendas, por ejemplo, pareciera ser que les fuerza a ellos a hacer, ¿verdad? Y realmente se crea a veces un poco de conflicto en ese sentido porque vos ves iglesias de 80 personas hispanas que su pastor aún no es tiempo completo porque la iglesia no tiene esa mentalidad de mayordomía de decir, no, nosotros tenemos que diezmar o dar las ofrendas y que el pastor sea realmente sostenido por nosotros. El pastor tiene que trabajar afuera, o sea, esa mentalidad se tiene todavía en el hispano, pero cosa que en el americano no es así, ¿verdad? El americano entra a una iglesia y si es grande, por ejemplo, como la que estamos, es a tiempo completo, ¿verdad? No hay forma de hacerlo bivocacional Claro. como se dice. Arnaldo, nos conocimos allá como por el 2013, 2014 en Los Ángeles. Sí. Ahí te encontrabas como pastor en otra iglesia, ¿no? Ujú. En Utah era. Utah, sí. Utah. Ahí es donde están los mormones, ¿no? Ahí están los mormones, sí. ¿Qué tal? ¿Es como el cuartel general de los mormones eso o no? Es el cuartel general, sí. Básicamente la población de Salt Lake City es del 70% son mormones.
Wow. y es el estado que menos tiene, ¿cómo se dice esto? Presencia evangélica. Creo que está ya por el 2% nomás. ¿Y cómo es plantar una iglesia? ¿Y cómo ser pastor? ¿Tenías o sea, una estrategia para ganar a los mormones? ¿Cómo hacías eso? Bueno, básicamente era más que nada, em, bueno, yo venía de plantar iglesias en Iowa por casi, ahora un poco, 7, 8 años. En Iowa planté 3 iglesias y al llegar a Utah fue un cambio cultural, un shock cultural muy grande porque pareciera ser que es otro país dentro de los Estados Unidos. Wow. Em, y la cultura, los hispanos básicamente que viven ahí, no necesariamente son mormones, pero sí se asocian con la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque los mormones le pueden ayudar con el alquiler, la renta de la casa o el departamento, le ayudan con las cuentas de luz, agua, teléfono, lo que sea. Entonces tienen una ayuda social muy grande ellos. Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo sea católico, igual, bueno, listo, voy a asistir a la iglesia porque ellos me ayudaron. Entonces van y simpatizan con los mormones en ese sentido, pero eh, es muy, sería doble trabajo, yo diría, ¿verdad? Para poder ganar a esa gente para Cristo en el sentido, bueno, como esa frase que se utiliza, ¿verdad? Pero no me gusta mucho, pero llevarlos a la iglesia y que se conviertan, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo hace la obra, ¿verdad? Pero el trabajo que hay en sí de traerlos hasta aquí es bastante difícil, ¿verdad? Por la tendencia que hay en ese lugar. Mm. ¿Hace cuánto estás en Estados Unidos, Yo Arnaldo? llegué aquí el 1 de noviembre del 2002. Sería 18 años. Va a ser 18 años este noviembre. Wow. ¿Te Ujú. casaste ahí en Estados Unidos o te casaste No, en... yo me casé en Paraguay en el 96. Nuestros 2 primeros hijos nacieron allá, en Paraguay, en 97 y 99. Y vinimos con ellos chiquitos acá. La niña tenía 5 y mi hijo estaba cumpliendo 3. Mm. Y la menor ya nació acá, ¿verdad? En Iowa, en el 2010. ¿Ya fuiste con un proyecto ministerial o tomaron decisiones para... No, no, yo vine realmente a los Estados Unidos yo en el 2000 decidí venir, pero no se abrían las puertas hasta que mi tía, que vive aquí en los Estados Unidos, en California, en San Francisco, porque yo vine primero a California. Básicamente, como soy músico también, pianista, y eso fue en 2000. Y en el 2001, ¿cuándo fue? Sí, 2002, más o menos a inicios, mi tía va a Paraguay. Y yo le dije a mi tía, quiero ir a Estados Unidos a ver qué opciones hay para ministrar en una iglesia, la parte de la música. Y me dijo, mi iglesia está disponible, es una iglesia hispana en San Francisco, déjame hablar allá y vemos qué hacemos. Y entonces eso fue en enero, marzo, no me acuerdo, fueron tantos años ya. Y así fue que allá por octubre yo renuncio a mi trabajo, donde trabajaba en el banco. Eras banquero. Sí, yo estuve como contador, subcontador sería, o auxiliar contable, como le dicen, por casi 10 años. Wow. Porque tengo una licenciatura en contabilidad. Entonces me dejé de esa onda. Y noviembre vengo acá y empezamos a trabajar en la iglesia hispana. Y ahí comenzó todo el trayecto en California. Después de California vinimos a Kansas City. Aquí serví como ministro de música en la primera iglesia bautista aquí en el centro, en West Side se llama. Y de ahí nos fuimos a Iowa, Utah, y ahora volvimos acá en Kansas City. Wow. Así que Sí, pastor y también profesor del Midwestern. Sería sí. bueno también poder, ya que esto vamos a publicarlo, animar Ujú, a quienes puedan estar escuchando a inscribirse, ¿sí? ujú. A Sí, poder enviar sus solicitudes. Ahí, el programa hispano está explotando realmente, ¿no? Está creciendo mucho. totalmente. Está creciendo demasiado porque
El doctorado en español es el único que hay en los seminarios bautistas aquí en los Estados Unidos y no solamente eso, sino que a nivel internacional la gente tiene mucho interés. Entonces, yo creo que estamos arriba, más de 100 estudiantes en el doctorado solamente. Y ahora abrimos oficialmente y más, con mucha promoción, las maestrías, maestría en divinidades, maestría en estudios teológicos. Entonces, hay mucha recepción, mucha gente que está preguntando y yo estoy como coordinador académico, básicamente, del programa hispano. Coordinador académico y también como profesor. Voy a enseñar historia bautista este otoño y también enseño en el programa doctoral. Arnaldo, y digamos, ¿con quién, bueno, luego podemos dejar los enlaces con quién podrían contactarse para poder tener más información acerca del seminario? Seguramente voy a dejar también información. Por lo pronto, mi experiencia es muy, muy buena con el seminario. Vengo de estudiar de otro seminario allí en Estados Unidos. Animo, ¿sí?, a los pastores también a que puedan hacerlo. Hace una gran diferencia en el ministerio esto de estar, como decía ayer, estaba hablando con otro hermano, y siempre el entrenamiento no es que determina el ministerio, pero nos hace más eficaces en las manos del Señor, ¿no? Entonces es fundamental que cada persona pueda estar también creciendo, ¿no? ¿Vos qué consejo podrías dar a aquellas personas, quizás a un pastor de una iglesia, qué tan importante sería poder hacerlo, o qué tan difícil es poder estudiar hoy a través del internet en un seminario como el Midwestern? Yo creo que nada es difícil. El tema es ser disciplinado, ¿verdad? Y yo siempre doy el ejemplo, ¿verdad?, de que cuando uno quiere, sí puede hacerlo. Es mi caso, es mi experiencia en la parte educativa, ¿verdad? Y yo creo que solamente el querer, ¿verdad? El querer hacerlo. Yo creo que es muy importante para pastores y líderes capacitarse en el área teológica. Es cierto que el llamado está encima del entrenamiento, ¿verdad? Eh, Tengo gente que son realmente, mi papá es un caso, él nunca fue al seminario, pero es una persona llamada por el Señor y él se capacita a sí mismo solo, se entrena solo, ¿verdad? Porque ya no le dio el tiempo de ir al seminario. Pero yo creo que un pastor que está en los 30, 20, 40, incluso 50, puede acceder a una Yo 50, educación, 52. 52, sí, ¿verdad? Puede acceder al estudio y yo creo que es muy importante poder hoy en día capacitarnos por las facilidades que hay, ¿verdad? Midwestern tiene, por ejemplo, la opción en línea. Yo me gradué en línea con la maestría en divinidades en 2015. Estudié 3 años, casi 4 años, y realmente fue un entrenamiento intensivo, duro y muy bueno en inglés, porque no había en español aún. Y hoy hay tanta facilidad, tenemos en español y los maestros son, yo creo que de primer nivel, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos hoy como pueblo hispano, ¿verdad? Algo un poco más personal, Arnaldo. ¿Extrañas Ujú. Paraguay? Si tuvieras las mismas posibilidades de servicio, Mm. ¿volverías a Paraguay? Extraño Paraguay, sí, extraño la gente. Bueno, tengo familia todavía allá, y a pesar de estar tantos años aquí, uno se acostumbra, ¿verdad? Vivir el estilo de vida, pero no, Paraguay siempre, toda Sí. la vida. Sí, Y también hincha de Boca, de acá Argentina. jamás. Olimpista y papá de Boca. De River. Sí, Bien. siempre les ganamos a Boca. No, olimpista de corazón, siempre. Bien. De hecho, tengo una historia muy tremenda con eso y como Dios me rescató de todo eso, ¿verdad? Porque yo era barra y todo eso en Paraguay. Ah, sí, eras muy fana. Sí, sí. En los 90 fui, Dios me salvó de muchas cosas. Sí, Wow, sí, así es. mira. Por Y su gracia estamos aquí. amén. Che, Arnaldo, y yo lo compartía también en otros momentos. El Ujú, Señor, por su misericordia y en su providencia, también me ha llevado
a vivir en otros lugares. Y en verdad que uno a veces siente que no es del lugar, ¿no? Mm. Que como que nunca es parte de ese lugar, ¿no? ¿Vos tuviste alguna vez esa sensación de decir, bueno, igual cuando vuelves a Paraguay, pareciera que tampoco eres de ese lugar, en un Sí. momento eres como que no eres de ninguno de los dos lugares, ¿o no has Ujú. sentido eso? Sí, sentí eso. El único lugar donde sentí eso fue en Utah, por Mm, el cambio cultural. Incluso, en cierta manera, extrañábamos esta zona del Midwest, como le dicen, muchísimo en esa época, cuando estábamos en Utah. mm, Y se siente eso, ¿verdad? Y yo sentí eso en Utah. La única vez que sentí en Utah, o sea, en los Estados Unidos fue en Utah. Después en ningún lugar. Y cierto, cuando vamos a Paraguay para visitar a la familia, a veces como 3 semanas, 4 semanas, y ya es largo, porque uno tiene aquí su casa, ¿verdad? Uno tiene todo aquí, entonces se extraña en cierta manera y sucede. Eso es algo que sucede es muy raro, ¿verdad? Porque siendo paraguayo no te sentís bien otra vez en tu país y querés venir otra vez acá. sí, es raro, claro que sí. Eh, si tuvieras que identificar y decirme un temor que tengas hacia el futuro, puedes decir, tengo un temor y, no sé, algo que puedas visualizar hacia el futuro. Hmm. Un temor en el sentido personal, mini. Cualquiera sentido, quizás algo que tenga que ver con incertidumbre, algo que tenga que ver con decir, esto me preocupa hacia el futuro. Hmm. Buena pregunta es. Am, realmente cuando surgió todo este tema del virus em, pensé en eso. Estuve con una incertidumbre de lo que iba a venir. Tantas cosas uno escucha, lee, ve, y como que en ese sentido se me quedó un poco esa incertidumbre de qué va a pasar de aquí a este año. Uno, eso me pasó realmente a mí y a mi esposa este tiempo y dijimos, wow, uno lee la Biblia, ¿verdad? Y dice, wow, que está pasando lo que está allí. Y en cierta manera el temor era nuestros hijos, ¿verdad? De que Dios, nosotros estamos preparados, ¿verdad? Mm, Pero el temor quizá es por nuestros hijos, de que Dios les capacite y que les dé fuerzas y sabiduría para lo que se viene. mm, claro. Eso era el único, y ese es el temor quizás que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos. Nosotros, cuando Cristo venga, o sea, Mm, Cristo puede venir hoy también, ¿verdad? O nos claro. podemos morir hoy, Mm, pero el temor siempre está en nuestros hijos. mm, Ese es el tema. Y mi nietita, ¿verdad? Que tiene 8 meses. claro que sí. Sí. Llevas un ministerio largo, Mm, y obviamente como todo pastor has pasado por un tiempo de dolor, de decepción, algún momento en que te has sentido traicionado, defraudado. mm, ¿Y podés identificar algún momento y qué podría ayudar a alguna persona? Hoy seguramente muchas de esas circunstancias de tu ministerio han quedado en el pasado. mm, En principio saber si te ocurrió, si pasaste una división en la iglesia, personas mm, que se han puesto en tu contra, y mm. si pasó, qué sentiste en ese momento y qué te ayudó a salir de esa situación, o cómo crees vos, cuál debería ser nuestra actitud en circunstancias parecidas. Al experimentar eso uno siente dolor y tristeza y también un poco de decepción en la gente que confió uno. Pero el apoyo más grande que tuve, bueno, ese señor también, ¿verdad? Pero fue de mi esposa, ¿verdad? Wow. Y el apoyarnos unos a otros, ella a mí y yo hacia ella, eso realmente nos ayudó bastante y pasar tiempo en oración y a mí me ayudó, por ejemplo, el hacer un stop, un parate, un sabático de 6 meses. Y Mm, yo creo que cuando suceden cosas así, yo creo que lo mejor es um, quizás no salir de la iglesia o si está pastoreando ya por años, ¿verdad? Pero hacer un stop y salir un poco y despejarse
pedir al Señor fortaleza en el tiempo ese. Mm, En estas circunstancias, vos me hablaste de tu esposa, es fundamental. La pregunta es, ¿hay cargas que llevas tú solo o todas las cargas las compartes con tu esposa? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces los pastores recibimos muchas críticas, a veces despiadadas, y ujú, tu corazón es como que ya se va como que endureciendo un poco en ese sentido, ¿no? ujú, Pero a veces nuestras esposas, digamos, es más difícil sanar, ¿no? Y, ujú, y- y he escuchado pastores que comparten plenamente todas las dificultades del ministerio, lo que llega a sus oídos con sus esposas. ¿Vos, cómo es tu caso? ¿Tu esposa cuidas el corazón de tu esposa en ese sentido en algún momento o ella comparte todo contigo en las dificultades? mm. Yo comparto con ella la mayoría, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una filosofía de hogar, que cuando nosotros entramos a la casa, el ministerio queda afuera. Y acá en casa, nuestro ministerio es nuestra familia, nuestro matrimonio. Por supuesto, siempre oramos por la gente y nos interesamos por las cosas que suceden, pero ponemos límites en ese sentido. Ahora, hay circunstancias, hay cosas de realmente que a veces yo trato de cuidar su corazón, como vos decís, por el tema de que a ella a veces le afecta mucho. Claro, Entonces, yo no comparto esas cosas con ella en el sentido de que para cuidarla, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Pero la mayoría de las cosas sí compartimos porque realmente a veces no, uno necesita un escape, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Ujú. Y hay cosas que, por ejemplo, em, que si necesito algún consejo, siempre pido a mi papá, que tiene más años de experiencia en eso, y hasta ahí, ¿verdad? Sí, creo que ha sido muy difícil. Tenés una gran bendición de parte de Dios Ujú, de tener a tu papá cerca y tenerlo en el ministerio, ¿no? Que es pastor, y eso es una gran ventaja. Muchos ujú, de los pastores, siempre está ese consejo de buscar otros pastores para poder abrir tu corazón, pero de verdad es muy difícil, ¿no? Es ujú. muy difícil encontrar eh, que un pastor pueda, más allá, recurrimos a nuestras esposas. No sé si vos ves esa misma circunstancia, que es difícil muchas veces ir a otro pastor o a otra persona. Es ideal, creo que es ideal, pero es bastante difícil, por lo menos aquí donde estoy yo en Argentina. No sé si será cuando Eso en allí, todos lados. ¿sí? Eso en todos lados porque yo, como vos decís, es muy difícil encontrar un pastor amigo por la quizás desconfianza muchas veces que hay entre nosotros que somos hispanos, envidia, celos ministeriales. Entonces, uno pareciera ser que cuando va con alguna tristeza o decepción, la otra persona como que se alegra en cierto sentido, aunque no sé si es el caso, pero a veces se siente así. Entonces, y es difícil encontrar a alguien así, ¿verdad? Es difícil, pero por eso, como vos decís, una gran bendición yo tenerlo a mi papá aquí cerca, ¿verdad? Y poder compartir con él en algunas cosas, en algunas ocasiones, ¿verdad? Realmente otro pastor así, amigo, tengo muchísimos amigos, ¿verdad? Pero no comparto cosas, ¿verdad? Claro. Nuestras, sino que solamente con mi papá, mi esposa. Quiero hacerte hacer con vos un ping-pong de preguntas y respuestas, darte una palabra que vos Ujú, puedas responderme con lo primero que se te viene a la mente, con una ok. palabra también. ¿Sí? Ujú. Paraguay, Em, amor, Estados Unidos, casa, Satanás, enemigo, ministerio, pasión, familia, mm, amor, otra vez se repite, iglesia, pasión,
Capacitación. am, ¿Qué puede ser la palabra ahí? Capacitación, entrega, Disciplina. trabajo, Dinero. mal, Éxito. éxito, podría ser. Hmm, qué difícil esa está, ¿eh? Éxito. Am, irrelevante. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo crees, Arnaldo, que debería ser un líder de estos tiempos? Esa es mi tarea específica, poder saber de vos cuáles crees que deben ser hoy, cómo debe ser hoy un líder de este tiempo. Yo creo que el líder tiene que ser íntegro en toda área de su vida, aun cuando somos pecadores, igual pedir al Señor mucha fortaleza en esa área, ¿verdad? Integridad. El líder debe ser cuidadoso de su hogar, de su esposa, sus hijos. El líder debe ser buscar capacitarse siempre. Y no por tener un doctorado sí, un doctorado, que es el título mayor, dejar de aprender, porque cuando dejamos de aprender y dejar de ser enseñables, creo que el orgullo ha tomado el corazón. Y yo creo que siempre hay que tener esa actitud de ser enseñables, de tener la humildad de aprender, de querer aprender más cada día. No lo sabemos todo, entonces siempre constantemente vamos a estar buscando aprender. Ujú. Yo creo que esas son las cualidades, o sea, lo que un líder hoy en día debe ser íntegro, debe ser capacitarse y cuidar de su hogar. Mm. Amén. Eh, ¿Cuáles son tus desafíos hacia adelante y de qué manera podríamos estar orando por vos? Bueno, el desafío, la iglesia, que Dios nos dé fortaleza, más que nada sabiduría en todo este tiempo de cómo hacer, ¿verdad? Iglesia, Qué cómo hacer desafío, qué evangelismo. ¿Eh? desafío que hemos tenido, ¿no? Porque se han quemado todos los manuales de liderazgo, o sea, estamos en una situación, Sí, extrema. ¿no? Sí, no, eso no lo vimos en el seminario. No, sin duda. Pero bueno, vos tenés una disertación acerca de la rehabilitación, no, revitalización de la iglesia a través de los grupos. ¿Pudiste, y te vi trabajar en tu iglesia, Ujú. esa estrategia de grupos, te ha servido en este tiempo? Sí, sirvió porque sirvió para los grupos de Zoom. Y realmente eso es lo que hicimos, ¿verdad? Hasta nuevo aviso, es el estilo que vamos a estar, que estamos utilizando hace, a ver, un poco marzo, abril, mayo, junio, 4 meses ya. Wow. Y ahora estamos con la posibilidad de abrir otros grupos de Zoom, entonces para expandernos un poquito más. Mm. Pero sirvió mucho hasta el tiempo en que comenzó esto, ¿verdad? Porque ya estábamos por abrir 3 grupos de casas, de hogares, y boom, se vino todo. Mm. Ahora lo que me ha llamado la atención, es como el temor ha sido el regente de la actitud de todas las personas, incluso de creyentes, ¿no? Sí, 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 sí. Esta cuestión del temor, cómo ha moldeado la conducta de las personas, ¿no? Así, totalmente. El temor es, yo creo que lo peor. Como decía un médico, que el temor es el que más te debilita en tu sistema inmunológico. Mm. Y yo creo que es así. Y hay algo que quizás molesta. Nosotros ya empezamos las reuniones los domingos, ¿verdad? Claro, con la distancia social, con máscaras. Y algo muy particular que vi en nuestra gente, en la iglesia, es que la gente tiene miedo de venir a la iglesia, Mira, pero no tiene miedo de ir a Walmart o a lugares públicos. Y es increíble, ¿verdad? Pareciera ser que esta pandemia, cuarentena, es solamente una excusa, en cierta manera, para no asistir a la iglesia. Y eso es otra parte, esa es la contracara de todo esto, ¿verdad? wow. Que hay que luchar también, ¿verdad? Con los más flojitos, con los más, como decimos, los más débiles en la fe. Mm.
Amén. Bueno, te interrumpí antes cuando estabas hablando acerca de orar por vos y tus Ujú. proyectos, por la iglesia, me decías. Sí, la iglesia, por también que Dios nos dé sabiduría en todo este tema de cómo ser cómo, cómo llegar a la gente, cómo seguir ministrando y discipulando a la gente, ¿verdad? Eso es por un lado. Y también, ¿no?, por otro lado, por sabiduría para lo que estamos haciendo en el seminario, ¿verdad? Y que Dios pueda bendecir todo eso eh, es este proyecto de educación, que no solamente es para Estados Unidos, sino que para toda Latinoamérica, ¿verdad? Mm. Bueno, terminando como esto, ya ahora te hablo como un estudiante, ya pronto a comenzar con el tema de mi tesis. Ujú, Consejos para los que estamos por emprender la tesis, ujú, que nos pudieran ayudar a llevar mejor este proceso de la tesis. ujú, Yo voy bastante, digamos, intento, creo que ya en octubre, en diciembre, voy a terminar con los cursos. Me sí, llevó algo de 11 meses terminar los cursos, ujú, y quizás con el proyecto de a mediados del año que viene poder ya defendiendo la tesis, si el Señor lo permite. Pero, ujú. ¿algunos consejos con respecto a eso? Am, yo creo que lo mejor es tener en mente el proyecto de lo que vas a hacer. Mm, Ese es el primero, porque en mi caso particular, por ejemplo, lo que sucedió fue que em, cuando yo hice mi proyecto, mi anteproyecto, yo estaba en una circunstancia ministerial diferente a lo que estoy hoy. Y al entrar en un tiempo sabático sin ministerio fue difícil, entonces yo tuve que cambiar de tema, lo cambié. Incluso hice todo el primer capítulo, ¿verdad? De la primera disertación que iba a hacer. Y al terminar eso me di cuenta que ya mi situación y mi circunstancia ministerial cambió, entonces lo cambié completamente a lo que es hoy la tesis, ¿verdad? Lo otro es disciplina, de invertir quizás 2 horas por día y tratar de ser bien fijo en eso para poder terminarlo. Yo terminé mi disertación cuando me puse las pilas, como se dice, lo terminé en 6 meses. wow. En seis O sea, meses, 6 meses, si hablamos de 100%, hiciste en 6 meses el 80%, el 50%, el 90%. En esos 6 meses, ¿cuánto avanzaste en la tesis? no, en 6 meses. Yo comencé en agosto y lo terminé y defendí la disertación toda en marzo 15 creo que fue. Marzo 15. Son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses con defensa y todo. 100% de la tesis. 100%, sí. Yo 6 meses. terminé los 4 primeros capítulos. Yo me ponía, o sea, yo lo que hacía era esto, y yo siempre recomiendo esto, pónganse límites. Yo dije en agosto, ok, agosto es capítulo 1, septiembre es capítulo 2, octubre capítulo 3, noviembre capítulo 4. Yo dije para el 24 de diciembre, antes del 24 de diciembre yo tengo que terminar mis primeros 4 capítulos. Y eso lo hice. Entregué eso y después ya hice el tema del proyecto en sí, con las sesiones que vos asististe también ahí, ¿te acuerdas? Sí, estuvimos ahí. Y después de eso, ya el capítulo 5 y 6 fue como dicen de bajadita, ¿verdad? Bien. Bien rápido. Pero Tú empiezas en... mi, mi recomendación es ponerse, como le dicen aquí, timeline, o sea, línea de tiempo, fechas, porque o si no, como pasó en mi primera fase, yo dejé ahí por cuántos meses, casi un año, Mm, sin hacer nada. Escribía un poquito así, pero no, era porque no tenía ni una presión encima, pero después sí ya mm, me autopresioné yo. ok. Arnaldo, los que estamos cursando, los que vamos a cursar, vamos a entrar ahora en el curso de la disertación. Ujú. Salimos de ese curso de disertación ya con las sillas asignadas, ¿cierto o no? Sí, Ok, primera y segunda silla. primera y segunda silla, sí, Ok, a partir de ahí comienzas a trabajar con tu primer silla en tu siempre, proyecto.
sí. La primera silla siempre es básicamente tu consejero, tu supervisor en todo en esa, en esa etapa. Perfecto. O sea, cuando hablamos, para quizás los que nos escuchan y no sepan esto, que se defiende la tesis delante de dos personas, ¿cierto? Primera, segunda, o hay una tercera silla. No, primera y segunda silla. Primera y segunda. Solamente la tesis se defiende delante de esas dos personas. Es como te hacen preguntas específicas de tu disertación. Por eso cuando vas a hacer la defensa tenés que releer nuevamente toda la disertación para que, por ejemplo, te digas, mira en el capítulo tal y página tal dice esto y si vos no sabes, Claro. prácticamente pues, no conoces tu trabajo, entonces tenés que estar bien empapado de eso. Ok. Y eso dura más o menos 1 hora y media de preguntas y luego te hacen salir del cuarto. En mi caso fue un Zoom. Fue la primera defensa en Zoom que se hizo. Wow. Y después de ahí te llaman después de media hora, 40, quizás 1 hora, porque se empiezan a hablar y después de eso te llaman nuevamente y ahí ya te dicen, está bien, aprobado, y ahí te bautizan como doctor. Doctor. Entonces, Sí, por ejemplo, tú sales del seminario de disertación, te asignan las sillas y sí, comienzas a escribir. sí, Comienzas a escribir hasta el capítulo 4, ¿cierto? sí, capítulo 4. Llegas a tu capítulo 4 y ¿qué le dices a tu consejero? Ya tengo mi capítulo 4, necesito que entrar en el tiempo para el proyecto. Sí, depende mucho de la primera silla, porque a veces algunos supervisores o, como le dicen, primera silla, piden, bueno, hace todos los capítulos hasta el 4 y me lo entregas de una vez. Mm, Hay otros que te dicen, no, perdón, entregame un capítulo y vamos a ir viendo así cada capítulo. En mi caso fue así, un capítulo yo entregaba, mientras yo ya trabajaba en el capítulo 2, él me devolvía el capítulo 1 con las correcciones, corregía y le enviaba nuevamente y después terminaba el 2 y se lo enviaba. Entonces, eh, cada vez que modificas el capítulo, la primera silla te dice, ok, aprobado, seguimos con el siguiente. Ah, perfecto, perfecto. Ujú. Ok. O puede ser que te digan, entregame los 4 capítulos enteros y te los Sí, apruebo y ahí sí. pasas al proyecto, porque tenés un tiempo de proyecto ahí en medio, ¿cierto? Ujú. Sí, un proyecto. Ujú. Ok. Entre medio. Al ser aprobado el capítulo 4, eso hay que enviar al seminario y bueno, era hasta el 31 de julio el doctor Thompson era el que hacía los formularios IRB que le dicen, en donde aprueban en el seminario que puedas hacer el proyecto. El Mm, doctor Thompson se está retirando el 31 de julio, entonces no sé quién va a ser la persona que va a hacer eso, pero sí tiene que pasar por el seminario, hay que hacer una forma que se llama IRB, donde se relata todo el proyecto y el que autoriza prácticamente te dice, ok, la luz verde para eso. ok. Tenés 6 semanas, 8 semanas para hacer el proyecto. Mm, bien. ¿Cómo ha sido, cómo has llevado bueno, me has dicho, lo has hecho mes por mes, lo has hecho capítulo por capítulo, Sí, has defendido tu tesis y eso te ha abierto puertas, evidentemente, ¿no? Hoy estás sí, enseñando, se ha abierto un nuevo panorama, esto es fruto, digamos, de este avance y también el seminario está en expansión, así mismo. por lo cual esas posibilidades pueden darse también para otras personas que quieran comenzar a estudiar, ¿no? Ujú. Así mismo. No, la educación te abre puertas. Como decía un profesor y también lo dice mi papá, te pueden sacar todo, menos tus títulos y tu educación. Sí, Arnaldo, de verdad ha sido un gusto charlar con vos. Gracias, mi hermano, por el tiempo que me has dado. Sé que no, el gracias. tiempo no te sobra, estás trabajando a full. Ujú. Eh, y gracias, gracias por ayudarme en esto y que pueda servir de alguna manera también lo que charlamos para otros que puedan escuchar, ¿sí? Ujú. Eh, que, Claro que sí. que les sea de ánimo también a ellos. Le animamos a que puedan inscribirse para que puedan
acercarse al seminario, ¿sí? Que puedan continuar con su formación teológica, ¿no? Sí, Así claro. Y con relación a eso, discúlpame, que, vos podés enviar, darle mi contacto a las personas, a los hermanos, para que ellos se comuniquen conmigo si quieren más información del seminario. ok, entonces ahí Sí. lo vamos a publicar, tu Ujú. información, tu mail, Sí, para que puedan tener más información acerca de esto. claro Arnaldo, que sí. sí, perdón. No, no, está bien. No, Seguí. no, sí. ¿Hay algo más que quieras agregar al tema del seminario, proyectos o algo que quieras decir? No, es todo. Que se comuniquen conmigo y si tienen preguntas, dudas, estamos para servirles. Bueno, el doctor Sena es el director, ¿no? Del proyecto, Es el director del programa hispano en Midwestern. pero tuve una circunstancia ahí con una penalización por bajarme de un curso y él se involucró de una manera personal, Sí. incluso se ofreció hasta pagar si había algún tipo de costo, así que en verdad a mí me animó y en verdad veo el compromiso de ustedes, no solamente que somos alumnos, Ujú. sino el compromiso personal, ¿no? Con el alumno, entendiendo las circunstancias de cada uno. Así que eso Ujú. fue maravilloso, o sea, me ha Sí, dejado una experiencia maravillosa y no solamente ser un estudiante más, ¿no? Sino ver la sí. preocupación de ustedes por cada alumno en Ujú. particular, ¿no? Ya, sí. Yo seguí esos emails, así que lo Claro, vi. sí, así que maravilloso. Así que oramos por el doctor Sena Ujú. y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Arnaldo, Amén. un abrazo grande, saludo a tu familia. ¿Sí? Dale, La próxima vez que voy te prometo alfajores. dale, por favor, tráeme más. Dios te bendiga mucho. Dale, Ángel, gracias por la oportunidad. Bendiciones. Saluda a tu familia. Dale, igual, Dios te bendiga. Gracias. Dale, chao, chao. ¿Qué, qué pasó? Bueno, que se puso de la lluvia. La nevada. Mira, una nevada fuerte. Desde ese día,
El centro de estudiantes se ha convertido en un centro de vida estudiantil y discipulado en el campus. El centro está abierto todos los días, temprano y hasta tarde, para estudiantes y sus familias. El café se enorgullece en servir platillos locales de Kansas City, Messenger Coffee y helados Betty Ray. Justo al lado del café encontrarás la librería Sword and Trowel, el cual fue el nombre de la publicación de la revista personal de Charles Spurgeon. La Sword y Trowel existe para proporcionar recursos educativos teológicos y pastorales para la iglesia. También almacenan algunos equipos geniales de Midwestern y Spurgeon. En la librería, la sala de lectura Robertson y en todo el centro estudiantil abunda el espacio para que los estudiantes estudien, trabajen en proyectos grupales, tomen café con un profesor o simplemente se relajen entre clase y clase. El área de actividades estudiantiles tiene muchas televisiones para uso y juegos para jugar, incluido el favorito de nuestra gente de Midwestern, el ping pong. Si quieres entrenar bien, puedes desafiar a uno de nuestros profesores astutos a un juego de racquetball o, para un entrenamiento de alta intensidad, únase a una de nuestras clases de CrossFit. Están disponibles toda la semana y son dirigidas por entrenadores certificados de CrossFit. Arriba, hay mucho espacio para hacer ejercicio, incluyendo el gimnasio y otras áreas disponibles. El gimnasio es el lugar de nuestros equipos de baloncesto y voleibol de los Spurgeon College Knights. Los estudiantes, la facultad y el personal llenan el lugar para los juegos en casa y así animar a los Knights. El gimnasio también está abierto al público para jugar baloncesto y otras actividades durante la semana. También hay una pista en la parte de arriba para caminar y correr. No tendrás que salir del campus para una buena comida. La cafetería está abierta para el desayuno, el almuerzo y la cena, de lunes a sábado, y para el desayuno los domingos. El centro está abierto todos los días, temprano y hasta tarde, para estudiantes y sus familias. El hospedaje en el campus es una excelente opción para los estudiantes que vienen a Kansas City para su educación. Tenemos varios tipos de unidades disponibles para individuos y familias de todos los tamaños. Esta es el área Rawlings Court. Los apartamentos de Rawlings Court son principalmente para familias con varios hijos. Se componen de unidades de 3 a 4 dormitorios, incluyen una lavadora, secadora y un lavaplatos. Y estos son eléctricos. Las unidades de 3 dormitorios tienen todos los electrodomésticos y conexiones para lavadora secadora. Algunos de los apartamentos de 2 habitaciones tienen gas y electricidad, mientras que otros son todos eléctricos y tienen conexiones para lavadora o secadora. Aquí se presenta uno de los apartamentos de 2 habitaciones en el área Judson. Luego está el Great Commission Drive. Estos apartamentos tienen 2 o 3 habitaciones e incluyen conexiones para lavadora, secadora y lavaplatos. Aquí se presenta uno de los apartamentos de 2 habitaciones en Great Commission Drive. El último vecindario en el campus de Midwestern es el Carries Court. Estos apartamentos albergan estudiantes solteros y casados. Tienen de 1 a 3 dormitorios, todos con electrodomésticos a gas y electricidad. Vivir en el campus tiene sus beneficios, ya que brindan a los estudiantes y a sus familias conveniencia, comodidad y una comunidad cercana con otras personas que se están capacitando para servir a la iglesia y al reino. Una de las metas de la Biblioteca Spurgeon es avanzar el Evangelio de Jesucristo al preservar la biblioteca personal de Charles Haddon Spurgeon y fomentar una apreciación más profunda de la vida, el legado, la teología y la predicación de Spurgeon. Al visitar la biblioteca, los visitantes pueden ver y estudiar el Evangelio desde un punto de vista único, a través del lente del trabajo del príncipe de los predicadores. La Biblioteca Spurgeon, en el seminario Midwestern, es una de las atracciones principales aquí en el campus.
En la segunda mitad del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon fue el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde miles de personas lo escucharon predicar semanalmente. Quizás el mejor predicador bautista que jamás haya existido. Fue apodado el príncipe de los predicadores, y sus sermones fueron publicados y enviados a todo el mundo, lo que convierte a Spurgeon en uno de los autores más leídos en toda la historia de la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Quizás el edificio más emblemático del campus del Midwestern es nuestra capilla. El campanario se ha incorporado a nuestro logotipo oficial y se puede ver desde la carretera interestatal en el norte de Kansas City. La capilla Daniel Lee, que lleva el nombre del pastor emérito de la Iglesia Misión Global en Corea del Sur. Nuestra capilla tiene capacidad para más de 1,000 personas y es el hogar de nuestras principales conferencias, conciertos y ceremonias de graduación, así como nuestros servicios semanales de capilla durante todo el semestre los martes y miércoles a las 9 de la mañana, hora centro. Nuestros servicios en la capilla son un aspecto alegre y vibrante de la vida del campus aquí en Midwestern, con fantásticos sermones centrados en el Evangelio por parte de pastores, profesores y profesores visitantes. La adoración es dirigida por nuestro Departamento de Ministerio de Adoración. Nos encantaría que te unas a nosotros para ver y experimentar nuestra hermosa capilla personalmente. Hola, mi nombre es Julio Arriola. Actualmente sirvo como director ejecutivo de Relaciones Hispanas de la Convención Bautista del Sur. Creo que la capacitación que estoy obteniendo en el Seminario Bautista de Midwestern es crucial para mi función actualmente dentro del SBC. Dentro de nuestra población hispana está una nueva generación lista para tomar el reto de ir a las naciones, comenzando con su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si quieres ser partícipe, preparado de la mejor forma y en tu propio idioma, Midwestern es el lugar donde tienes que acudir. El doctorado en ministerio es una oportunidad tremenda para crecer como siervos de Dios, tanto en el área teológica como en el área de investigación. El Seminario Bautista de Midwestern se distingue porque capacita a los líderes con excelencia académica, pero también con profundidad teológica, pero además los anima a amar y a servir a nuestra iglesia local. Estar bajo la tutela de grandes profesores que aman a Dios, pero que también tienen un panorama amplio ministerialmente hablando, sé que será de enriquecimiento personal que resultará también de beneficio para la iglesia local. No esperes más, ya es hora de que tomes la decisión. Te esperamos. The living God has made himself known. In some form, every human person bumps up against the divine. It's as if there's a figure in the next room, and we can hear that figure moving around and perhaps even shaking the earth, but we don't know who it is. We don't know who God is. The good news for us is that the study of theology brings us into contact with God. So in this course, we're going to learn about who God is. God is not merely one who is behind a system of morals. God is not simply the one who wants to give us a feeling of dependence. God is not merely interested in the business of wisdom formation. Instead, we're going to learn that God is holy, righteous, omnipresent, omniscient, our creator, our provider, the one who has set up the earth, the one who sustains all things. God has these different attributes we can learn about his character. God is fundamentally Trinity. We start in Genesis 1 with the reality that our great God has not stood far off from us mute. And we're going to see, as we study the incommunicable attributes, just how great God is. Why do bad things happen in our world? It's because of original sin. That God doesn't merely create, God creates and then provides for everything that he has made in some sense. The God of the Bible is alive.
The God of the Bible is true. The God of the Bible is still speaking through His Word. My name is Dr. Owen Strand, and I'm so glad that you're going to join me in Theology 1 as we together think about the great God of the Bible, as we think about Christianity as a system of truth, revealed truth from Almighty God.